Y en esta mañana, el tema de hoy nos habla de que tenemos que ordenar nuestra casa. Y vamos a leer ahí en Segunda de Reyes, capítulo 20, el verso 1, que nos dice así en el nombre de Jesús. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Amén. Dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Hermanos, para Dios el orden es algo importante. El orden creo que es uno de los atributos más influyentes y más sobresalientes de la naturaleza de nuestro Dios que nos muestra la Biblia. Y antes que la Biblia nos enseñe o nos muestre otro atributo, porque son muchísimos los que tiene nuestro Dios, nos habla acerca del orden, acerca de este atributo tan claro y tan profundo que nos habla la palabra de Dios acerca del orden. Y ahí en Génesis capítulo 1, desde el principio ya lo vemos, cómo Dios comienza a actuar con respecto al orden. Y la Biblia nos muestra el carácter, la naturaleza, desde el principio. Y lo vemos ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 1, hasta del verso 1 en adelante hasta el verso 4, que nos dice de la siguiente manera, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Hermanos, Dios desde el comienzo, Él pone en lugar cada cosa creada. Él comienza la creación, comienza a ordenar, y todo lo que Él comenzó a crear, todo lo que Él empezó a establecer, lo puso en su debido lugar y en su debido orden. Separó la luz de las tinieblas, la tierra del mar. Y a medida que esa creación que Él comenzó a iniciar o que inició, en ese momento, llegó un momento donde comenzó a crear lo más impresionante y la creación más maravillosa que fue la del ser humano. Llegó ese momento donde llegó a crear al ser humano y dice la palabra de Dios que lo creó a su imagen y semejanza. Entonces, yo quiero decirte que hoy hay una buena noticia para nosotros, que Dios viene a ordenar tu vida. Hay una buena noticia porque aquellos que tienen a Dios en su corazón es aquel que comienza a ordenar tu vida, comienza a ordenar tu casa, comienza a ordenar todo lo que nosotros podemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, porque ¿saben qué? Dios es un Dios de orden y Él ama el orden, ama la justicia, pero sobre todas las cosas quiere ordenar tu vida. Y cuando andamos en orden, hermanos, delante del Señor, andamos en sus caminos. Cuando nos esforzamos en hacer su voluntad, andamos en orden. Cuando nuestra vida diaria es agradable en todo lo que hacemos y cuando buscamos cada día vivir en santidad, estamos siendo ordenados a lo que Dios estableció para nosotros. Y sobre todo cuando nuestro mayor desafío que tenemos cada día es la obediencia en todo lo que Él estableció. Porque Él estableció algo a través de su palabra y cuando nosotros obedecemos, automáticamente comienza a ordenarse todo en tu casa, en tu familia, en tu propia vida. Porque
¿saben qué? El orden y la obediencia traen bendición para nosotros. El orden y la obediencia traen bendición para nosotros. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 5, vamos a ver un poco la historia de Ezequías. Y dice ahí, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, hablando de Ezequías. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, le había prescripto desde Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Ezequías, hermanos, era un hombre fiel, un hombre que amaba a Dios, que consultaba constantemente a Dios por todas las inconvenientes y los ataques de los enemigos que venían sobre su pueblo. Él constantemente lo consultaba a Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 20, vemos que la cosa comienza a cambiar. Una persona que se suponía que hacía todo lo que Dios le pedía, que amaba a Dios con todo su corazón, que su reinado estaba de una manera floreciente o algo que estaba todo ordenado, llegamos al capítulo 20 y en el capítulo 20 la cosa cambia. Alguno me podrá decir, ¿qué pasó acá? ¿No era que él contaba con el favor de Dios? ¿Cómo es esto? ¿Qué asuntos debía ordenar este rey bueno? ¿Qué cosas veía Dios tal vez en su reinado o en su casa que no le agradaban y que debían ordenarse? Acuérdense de que vino Isaías y a través de esa profecía le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Un hombre que estaba en los planes de Dios, un hombre que cumplía con todo lo que Dios le había mandado. Sin embargo, le pedía que ordene su casa. Y la Biblia no nos aclara, pero evidentemente ante los ojos de Dios había algo en la vida o en el corazón de Ezequías que tenía que resolver. Y la pregunta de hoy es, ¿qué cosas tenés que resolver? ¿Qué cosas tenés que resolver para ordenar tu casa, para ordenar tu vida, para ordenar tu familia? ¿Qué cosas tenés que resolver? Porque a veces pensamos que tenemos, o porque venimos a la iglesia, porque oramos, porque leemos la Biblia, o porque participamos de un grupo de amistad, o hacemos todo lo que creemos que está bien, y está bien, ¿qué cosas tenemos que ordenar? Hay personas que piensan que el orden es una manera de esclavizar, cuando en realidad el orden nos trae la perfecta voluntad de Dios. Como dije, Dios es un Dios de orden y hace que las personas cuando comienzan a ordenar sus vidas, sus casas, sus familias, comienza a usarla de una manera tan impresionante que su gloria se manifiesta a través de esas personas. ¿Cuántos quieren ser usados de parte de Dios? ¿Cuántos quieren que realmente la gloria de Dios se manifieste a través de su vida? Tenemos que buscar en nuestro interior, tenemos que hacer un listado de todas aquellas cosas que creemos que a Dios no le agrada y comenzar a trabajar sobre ellas para ordenar nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. Ahora, ¿qué significa ordenar la casa? Si hablamos espiritualmente, significa fortalecer nuestra relación con Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y renovar nuestro compromiso con Él. Si hablamos familiarmente, tenemos que resolver conflictos que tenemos, cuidar de los seres queridos, transmitir los valores espirituales a nuestra familia. Y si hablamos en forma personal, tenemos que alinear nuestra vida, nuestras acciones de fe, vivir una vida íntegra y coherente, mostrando cada día el carácter de Cristo en nuestra vida. Que los demás puedan ver a Cristo en nosotros a través de nuestras acciones. Entonces, cuando ordenamos nuestras actividades, ¿qué va a pasar? Nos van a ser más efectivos.
Cuando ordenamos nuestra economía, ¿qué va a pasar? No vamos a pasar sobresaltos. No vamos a tener necesidades, no vamos a tener deudas. Cuando ordenamos nuestra alimentación, por ejemplo, no vamos a tener la posibilidad de adquirir enfermedades, porque vamos a cuidar nuestra casa, nuestro templo. Y eso todo viene porque el orden, hermanos, trae beneficios para nosotros. Muchas veces vemos el éxito de algunas personas, vemos el crecimiento espiritual, vemos el crecimiento económico, vemos el éxito en algunas áreas de la vida de aquellos que admiramos o que vemos. Y a veces decimos, ¿no? ¿Cómo la pegó este? ¿Cómo la pegó? ¡Qué suerte que tuvo! O a veces he escuchado otras frases como, se alinearon los planetas sobre este y la pegó. ¿Amén? Yo he escuchado muchas veces esa frase. Pero sin embargo, esto no es producto de la casualidad o que se alineen los planetas, porque los planetas siguen alineados, no se pueden desviar, o que la pegaste, sino que hay algo que hace de que el éxito llegue a tu vida, y eso se llama orden. Eso se llama orden. La Biblia nos habla una serie de cosas, como por ejemplo, ahí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 14, nos habla de hablar en lenguas, de los dones espirituales, de profetizar, de tantas otras cosas, pero termina el capítulo en el verso 40 y nos dice, todo hágase como decentemente y en orden. Podemos tener todos los dones espirituales, podemos tener las profecías, el conocimiento bíblico, pero si no tenemos orden, de nada nos sirve. No se trata de tener más tiempo, tampoco se trata de tener más dinero, ni mucho menos tener más oportunidades, porque a veces uno piensa, pero yo no tuve oportunidades, no tuve la oportunidad que tuvo aquel, no tengo el tiempo que tiene aquel, no tengo el dinero que pudo tener aquel. No se trata de eso, se trata que con lo que nosotros tenemos, con lo poco o mucho que tenemos, simplemente lo que tenemos que hacer es ordenarlo. Es ordenarlo, es administrarlo bien. Podemos tener un montón de dinero, pero si no somos ordenados con el dinero, lo único que vamos a lograr es que cuando se acabe el dinero, nuestros amigos se vayan de nuestro lado. Que vivamos una vida que no es real. Que tengamos un montón de cosas que no son ciertas. Porque Dios muchas veces no nos da más porque no sabemos administrarlo. Entonces, en el orden, hermanos, hay bendición. En el orden hay bendición. Trae bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia. Y hay una lista larga en donde nosotros nos podemos incorporar. Pero ahora vamos a ver y vamos a hablar un poco de lo que pasa con lo contrario, con el desorden. Cuando hablamos de desorden, es obvio que es todo lo contrario al orden, ¿no? Qué gran conclusión que llegamos. Qué gran conclusión. El desorden es lo contrario al orden. Pero dice, si todo lo que proviene de Dios es orden, el desorden es producto de la rebelión contra todo lo establecido por Dios. ¿Alguien puede decir amén a esto? Si todo lo que proviene de Dios es orden, todo lo contrario lo hacemos porque a veces entramos en un proceso de rebeldía. La rebelión que hace produce desorden. La rebelión trae caos. Y esto lo vemos en el principio donde todo lo que Dios había creado, ¿cómo estaba? Ordenado. Hasta que Lucifer, y eso lo vimos en la escuela bíblica, y Dios bendiga a aquellos que vienen a la escuela bíblica a aprender más de la palabra de Dios. Lo vimos. Hasta que Lucifer se rebeló y comenzó a desordenar todo lo que Dios había ordenado.
Adán y Eva vivían en completo orden hasta que el pecado llegó a sus vidas y todo se desordenó. Porque el desorden tiene sus inicios, ¿dónde? En la rebelión. Cuando somos rebeldes a Dios o a la palabra de Dios, comienza un proceso de desorden en nosotros. Y muchos me podrán decir, pero yo no soy rebelde. Yo no soy rebelde. ¿Por qué me decís esto? Pero ¿saben qué? A veces no nos damos cuenta y nuestros propios actos, nuestros propios pensamientos, nuestras propias palabras nos hacen que somos rebeldes. Muchas veces Dios nos dice cómo debemos hacer las cosas y sin embargo no le hacemos caso. Y en otras palabras le decimos, tú no me vas a decir cómo yo debo hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Entramos en un proceso de rebeldía. ¿Y qué provoca la rebeldía? Ataduras, provoca tristeza, provoca enfermedad, provoca frialdad de espíritu. Nos lleva por caminos distintos a los que Dios estableció a través de su palabra y nos alejamos cada vez más de Él. Porque Él nos manda a seguir un camino y nosotros vamos por el otro que Él no nos recomendó. Y muchas veces la consecuencia final de todo esto es la muerte. Tal vez hay cosas que todavía no hemos logrado ordenar, porque el orden no es de un día para el otro. El orden es un proceso que lleva su tiempo, pero la clave del orden es nuestra disposición y nuestra persistencia y nuestro compromiso para poder lograrlo. A veces cuando entro a mi galpón y veo todo lo que hay ahí, dije, lo cierro, porque lo único que hacemos es ponemos cosas acá, y me gustaría, y es mi culpa, de no tomarme el tiempo, de decir, bueno, esto va acá, esto. No, lo tiramos ahí, cerramos la puerta, total, nadie lo ve. ¿Amén? ¿Cuántas veces pasa eso? O a veces cuando mi amada esposa me enseñó, porque no es que no me enseñó, me explicó, no es que no me explicó, sino que ella me dice, los pulóveres van así, así, así y así. ¿Por qué lo pones al revés? ¿No? Y a veces lo que me pasa es que llego, porque antes lo dejaba ahí, pero ahora por lo menos lo doblo. No me sale muy bien, pero por lo menos lo doblo. Pero lo que a veces me cuesta es ponerlo de la misma manera que están los otros. Es una cuestión de persistir y seguir y seguir. Va a llegar el momento que lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Entonces, Dios es tan bueno con nosotros. Es tan bueno con nosotros que constantemente nos enseña cómo debemos de vivir. En lo natural, en lo personal, en lo familiar, en lo espiritual. Y creo que una de las claves es el orden. Por eso decía, si todavía no hemos logrado ordenar o cambiar hábitos que no agradan a Dios, tal vez formas de carácter que debemos pulir, pensamientos que traemos del pasado que debemos eliminar, algunas adicciones que no podemos controlar, problemas con nuestros hijos que tenemos que resolver o tantas otras cosas. Podríamos nombrar una lista tan larga. Es tiempo de que pongámonos a orar a Dios, a pedirle a Dios y ponernos a cuenta con Dios para que Él comience a ordenar nuestra vida. Amén. Pero sabemos que el orden, como dijimos, trae bendición. Y Ezequías, a pesar de que conocía a Dios y que muchas veces contó con el favor de Él, tenía algo oculto en su corazón
o actitudes que no le agradaban. Por eso, hermanos, cuando vivimos una vida unida a Cristo, Él es el que produce el verdadero cambio. Él es el que trae el orden a nuestra vida. Tenemos que vivir una vida plena en Cristo Jesús. Él es el que vino a ordenar lo que el diablo desordenó. Si todavía no conocemos a Cristo o no lo tenemos o lo tenemos ahí de lejos, comencémonos a acercarnos a Él. Comencemos a palpar sus manos, su cuerpo, a abrazar su mensaje. Comencemos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos el completo socorro. Ahora, las preguntas que hoy nos tenemos que hacer, creo que cada uno de nosotros, ¿qué áreas de mi vida necesitamos qué áreas de mi vida necesitan ser ordenadas? ¿Cómo puedo fortalecer mi relación con Dios? ¿Qué pasos puedo dar para reconciliar las relaciones rotas? ¿Cómo puedo preparar a mi familia para el futuro? Y ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 20, versos 2 y 3, vemos esta situación donde Ezequías comienza a orar y le dice, te ruego, oh Jehová, te ruego, 2 veces le dice te ruego, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Si seguimos leyendo más adelante esta historia, evidentemente, ¿qué pasó? Dios escuchó esa oración, como muchas veces se escucha tu oración. Como muchas veces pensamos que Dios no nos responde porque no escucha lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero sin embargo Dios escucha todo lo que vos le pedís a Dios. Todo lo que haces, Él, su ojo, su oído están atentos a cada una de nuestras necesidades. Y fíjense en lo que pasa en el verso 4 al 6. Y es antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración. Y hoy te dice Dios, yo he oído tu oración. He visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti, a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Ezequías, hermanos, oró y clamó a Dios, y Dios lo escuchó y actuó en consecuencia. Por eso muchas veces decimos, ¿qué pasa que Dios no responde? ¿Qué pasa que Dios no escucha mi oración? Sin embargo, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y quiero decirle que, como le contaba hoy al pastor, los otros días tuve un reclamo a Dios. Los otros días me puse a orar y dije, Señor, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa que no respondes? Si yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo, yo doy clases en el instituto bíblico, yo esto, yo aquello, yo el otro, tengo tantos años en el evangelio, conozco la Biblia, ayudo a las personas. Comencé a hacer una lista grande de cosas, así como lo hizo Ezequías. Así como le reclamaba a Dios y le mostraba su currículum. Y en un momento dado sentí de parte de Dios, mis tiempos no son tus tiempos. Y a veces pensamos que Dios tiene que responder en el momento que oramos y que la situación a veces no cambia. Pero sin embargo tenemos que confiar porque Él va a responder. Dios responde a nuestras necesidades.
La enfermedad de Ezequías, y ya para terminar, es un símbolo de fragilidad de nuestra vida humana y las consecuencias que en muchos casos llevan a la muerte. Y el mensaje de Isaías era un llamado urgente de parte de Dios a poner en orden todas las áreas de su vida. Por eso yo quiero decirte, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios tiene preciosas y ricas bendiciones para sus hijos, porque Él quiere bendecir tu casa, quiere bendecir tu familia, quiere traer bendición económica, quiere que vivas de buena salud, quiere que tus hijos vivan en paz, que tu matrimonio sea feliz y se fortalezca cada día, porque cada una de estas promesas son el cumplimiento de los principios de parte de Dios, porque cuando Él promete algo, Él lo va a cumplir. Pero hay una cosa, pero aquellos que no se alinean a los principios del orden y de la obediencia, traban o cancelan que estas bendiciones lleguen a tu vida. Por eso, tenemos que ponernos a cuenta, tenemos que pedir perdón, aún de los pecados que están ocultos, ahí bien abajo, bien adentro de nuestro corazón, que nadie los ve, solo Dios lo conoce. Tenemos que sanar esas heridas, como dije, del pasado, que a veces nos traban, nos amarran, nos frenan en nuestro crecimiento espiritual y que no nos dejan ver algo mayor que Dios tiene para nosotros. Debemos de perdonar a aquellos que nos causaron dolor y llegará el tiempo donde Dios escuchará tu oración y te responderá como Él lo sabe hacer de la mejor manera para tu vida. ¿Estás listo? Yo te voy a pedir que te pongas de pie.